Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, permitidme una reflexión introspectiva con claro talante autocrítico. Tendría que ver con tratar de contestar esta pregunta. ¿Cómo es posible que hayamos querido aprovechar las terribles noticias vinculadas al director de cine Carlos Bermúdez como perpetrador de agresiones sexuales denunciados por varias mujeres? ¿Cómo es posible que hayamos querido utilizar ese contexto para recordar a la sociedad que la violencia sexual está bien si nos la consienten? No sé si somos conscientes de que hemos usado un enésimo episodio de barbarie, de agresión y de violencia de los hombres contra las mujeres. Lo hemos querido utilizar para recordar que tenemos derecho a un tipo de sexo que llamamos eufemísticamente sexo duro, que por supuesto vamos a lograr primero que nos lo consientan, que albergan nuestras cabecitas para, en vez de empatizar con las víctimas, conectar con la realidad horrible de un director de cine que, utilizando su cuota de poder, su despotismo, acaba agrediendo sexualmente a varias mujeres que le acaban denunciando. Pero nosotros hemos querido aprovechar esas circunstancias, esas noticias, para recordar a la sociedad que la violencia, siempre que sea aceptada, es bien, porque no es agresión. Parecería que la masculinidad posmoderna quiere seguir insistiendo en vindicar lo que considera ciertos derechos que están vinculados, como siempre, a sus deseos, con cero o ninguna empatía con la otra mitad de la humanidad, incluso utilizar el contexto de la violencia sexual, de la agresión sexual, para hacer estas vindicaciones. Reparen ustedes, reparemos, en que no tiene ningún sentido estar constantemente tratando de poner palos en la rueda a la sabiduría feminista para proteger nuestra ideología supremacista, extractivista y violenta de los hombres contra las mujeres. No tenemos ética. Les invito a ver este vídeo. Justo Fernández López. Tú puedes hacer lo que te dé la gana mientras no le hagas daño a nadie. Esta máxima divulgativa de lo que puede ser una postura ética razonable, puedes hacer lo que quieras mientras no hagas daño a nadie, considero que tiene un enorme problema cuando cae en manos de la socialización masculina. Y el problema está en dos palabras de esta frase. Una es el término daño, es decir, ¿cuál es el criterio para saber si eso es daño o no? Y la segunda palabra es el término nadie. ¿Quién considera la socialización masculina que es nadie o que es alguien? Y la combinación de estos dos elementos en manos de un hombre que anda por la vida pueden convertirse en un conjunto de conductas que para este hombre es una creencia de que no hace daño a nadie, cuando en realidad son conductas inadmisibles. Y este es el objeto de la reflexión, cómo la ética en manos masculinas, en lo que se refiere a las mujeres, podría ser una falsa ética. Pongo un par de ejemplos sobre lo que pretendo reflexionar. Cuando un hombre va por la calle, se cruza con una mujer y la increpa, aludiendo a su físico,
Él no considera que esté haciendo daño. Pero es que además, probablemente él no vea a nadie. Porque el término nadie o el término alguien tiene sentido entre iguales, entre pares, entre ciudadanos. Pero cuando mi consideración es que eso que pasa por ahí no es nadie, no estoy incumpliendo la máxima. No le estoy haciendo daño a nadie, porque aquí estoy yo solo. No hay nadie más. Ella no es alguien. Cuando un hombre entra a un prostíbulo a comprar un cuerpo a cambio de dinero, a comprar orificios a cambio de dinero, él no está haciendo daño a nadie, porque ahí no hay nadie. El único que hay ahí es él. No hay nadie más. Cuando un hombre llega a su casa frustrado porque la vida le trata mal y descarga toda su agresividad con su pareja, él no está haciendo daño a nadie, porque ahí no hay nadie salvo él. Él no ve a nadie. Cuando un hombre directivo despide a una mujer porque sospecha que se va a quedar o está embarazada, él no hace daño a nadie, porque ahí salvo él no hay nadie. Yo reflexionaría profundamente en cómo el supuesto equilibrio que tenemos sobre nuestra bondad y nuestra conducta desde la socialización masculina, que creemos que no hacemos daño porque eso que hacemos para nosotros, según nuestro criterio masculino androcéntrico, no es daño, y sobre todo porque en el fondo allí no hay nadie, no consideramos a la otra persona como alguien. Yo revisaría profundamente para poder aceptar la interpelación feminista, que dicen que sí, eso es daño, y sí, ellas son alguien. Es un ejercicio introspectivo de invitación a revisar nuestra ética teniendo en cuenta que estamos socializados en una masculinidad que no ve a las mujeres, al menos no como personas completas, no como ciudadanas de pleno derecho, y que tiene un criterio especialmente acomodaticio del concepto de daño, del concepto de lo que es intolerable o no. Para acabar, comparto con vosotros que una de las cosas que peor nos pueden decir a un hombre es: eres un don nadie. Ese tipo es un don nadie. Pero fijaros cómo esa expresión solo tiene sentido en los hombres. Eres un don nadie. No existe referencia para ellas. ¿Sabéis por qué? Porque ellas ya lo son para nosotros. No son nadie. Justo Fernández López. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau. No es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.